El tema se va a llamar Transparente y sin sonrojarse. Y el subtema es Orgullosos de Cristo y de su palabra. Vamos a ir a la porción bíblica que se encuentra en Marcos 8, versículo 38. Marcos 8, versículo 38. Y vamos a leerle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les invito a orar, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ¿a quién tenemos a ti arriba en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, sino a ti? Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás tomando en este momento el control de nuestras vidas, el control de nuestras almas, el control de nuestra enseñanza, Padre Celestial. Sabemos que nunca nos dejas, que siempre estamos contigo, Padre Celestial. Te pedimos en esa honra que tú nos das, en esa gloria que tú nos depositas, Señor, en esa gracia que tenemos de ti, que el día de hoy podamos aprender todo lo que tú quieres de parte de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos, incluso si es posible hasta nuestro aroma, para que podamos oler correctamente tu palabra, Señor. Como lo dice, que seamos nosotros también agradables para ti, Padre Celestial. Queremos presentarnos agradables a ti, Señor, en santidad y sabiendo que somos firmes en ti porque tú nos das esa firmeza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en fe para seguir adelante con esto que tú nos vas a pedir el día de hoy, que nunca nos avergoncemos de nada de lo que tú nos das, Padre Celestial. Gracias, Señor. Permítenos estar firmes, permítenos aprender, permítenos enseñarnos a defendernos, pero no de los otros, sino defendernos de nosotros mismos, Señor, porque de nosotros mismos es de donde viene precisamente esa debilidad y que podamos cambiar nuestras mentes. Si vamos a hacer un cambio en nuestras mentes, Señor, te pido que sea un cambio, pero hacia ti, Señor. Que cada uno de nosotros vayamos hacia ti. Gracias, Señor. Ayúdanos con esta palabra, Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo la guíe. Amén, amén y amén. Transparente y sin sonrojarse. ¿Qué es lo que pasa cuando a usted lo avergüenzan? ¿Qué es lo que pasa cuando a usted la avergüenzan? Regularmente cuando a nosotros nos avergüenzan, lo primero que ocurre es que nos ponemos como rojos. Generalmente, ¿verdad? Segundo, hay un sistema de defensa, ¿verdad? Queremos escapar, huir y que nadie nos vea. Y ser posible que nadie nos escuche. Imagínense cuando yo tenía aproximadamente 8 años, una vez me presenté a esa iglesia en donde hay muchas estatuitas, de esas estatuitas grandes, fuertes, y estaba ahí entrando a esa iglesia cuando una señora me recibe, me empieza a gritar delante de toda la gente, y luego empieza a decir que yo fui el que me robé al Espíritu Santo. En ese momento, obviamente, tenía como alrededor de 8 años, no entendía qué estaba pasando, es más, ni siquiera sabía quién era el Espíritu Santo, y en ese momento en mi cabeza decía, bueno, si el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo se lo pueden robar, no? O sea, como que no alcanzaba yo a captar. Llegados ciertos minutos, obviamente, trajeron a los responsables del lugar, y llegaron los responsables, y pues todos los responsables, ¿qué fue lo que pasó? Y la acusación seguía en pie. Este fue el que se robó el Espíritu Santo. Yo volví a repetir, no entendía que era Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a ciertos minutos después, uno de los encargados dijo, ¿cómo tú crees que un chamaco como estos puede cargar algo así? Y bueno, volví a saber, sin mentirles, no volví a entender. A los minutos me dejaron libre, pero obviamente toda la gente, todas las miradas, todos alrededor estaban viendo que yo era el que había robado el Espíritu Santo. Al paso de los años, obviamente no era muy devoto, no me presentaba en ese lugar, me di cuenta que era el Espíritu Santo, ¿no? Y era una estatua que hacen así como con un sol grandote, que lo hacen de oro. Y bueno, después en mi cabeza yo dije, bueno, si era el Espíritu Santo, ¿por qué no se pudo defender, no? Entonces, si era fácil que, como le dijo Gedeón, cuando le dijeron, perdón, cuando Gedeón tiró a los dioses, su padre les dijo, pues dejen que el mismo Baal se defienda contra Gedeón, ¿no? Por eso le pusieron Jehová Baal, ¿verdad? Para poder decir que Gedeón se podía defender en contra de Baal o Baal en contra de Gedeón. Pero eso me pasó exactamente en esa etapa. Entonces, obviamente que algo muy triste porque la gente te acusa, pero sobre todo te puede avergonzar. Ahora, la pregunta que tenemos, ¿cuántas veces en nuestra vida cristiana hemos avergonzado a alguien? ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana
¿cuántas veces nos hemos avergonzado del evangelio? ¿Usted se ha sonrojado porque le cuestionen el evangelio? ¿Usted ha tenido que cambiar su vida porque están cuestionando el evangelio? Le voy a hacer una pregunta más. ¿Cuántas veces ha tenido que dejar la palabra de Dios por complacer a los demás? ¿Cuántas veces? Les pongo con una persona en relación a la palabra, en relación a lo de la vacuna del COVID, ¿no? Ya que está todo esto muy de moda. La persona creyente les pone a la otra persona y le dice, la vacuna se ha comprobado que tiene tejido humano y viene de fetos que fueron abortados. ¿Cómo es posible que tú te quieras poner una vacuna que tiene genoma humano? ¿Cómo es posible que te quieras poner una vacuna de niños que fueron sacrificados? Y esto nos lleva a pensar cuando los niños eran pasados por el fuego y eran quemados para exponérselos, creo que era Mool, ¿no? El Moloch, perdón, el otro dios. Entonces, parece que hoy estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Estamos pasando a nuestros niños al fuego a través del aborto a Moloch. Bueno, ella le expone esto y la no creyente responde, ¿no? ¿Esto qué tiene? Yo no tengo ninguna culpa. Yo no tengo la culpa de que esas madres hayan decidido abortar y echar afuera a esos niños. ¿Cuál es el problema? Que yo me ponga una vacuna cuando es responsabilidad de la madre la que lo echó. Pero fíjense bien, el cuestionamiento segundo. La vacuna ahora te da una oportunidad de vida. ¿Por qué entonces, si Dios te da una oportunidad de vida, no te quieres poner la vacuna? Si es la voluntad de Dios, porque Dios es vida, entonces tú no puedes estar en contra de Dios. ¿Qué haría usted si alguien le responde de esa manera? Cuando usted está siendo cuestionado, cuando usted sabe que lo que está pasando no es correcto. ¿Qué haría usted? Bueno, dice la palabra de Dios que estamos en este momento estudiando, dice, porque el que se avergüence de mí, ¿y de qué? Y de mis palabras. ¿Escucha? Muchas veces se habla, es que usted no puede avergonzarse de Cristo, pero si usted se está dando cuenta, el versículo bíblico dice, no solamente no te puedes avergonzar de mí, sino tampoco te puedes avergonzar de mis palabras. Mis palabras concluyen en el capítulo 7, versículo 28, en el capítulo de Mateo, en donde dice Jesús, esta es la doctrina que él expuso. Todas sus palabras de Jesús se resumen en enseñanza. O sea, es decir, todo lo que Jesús dice, todas sus palabras son enseñanzas. Ok, mi pregunta entonces, ahora regresando al ejemplo que estamos, es, ¿qué tú dirías acerca de matar a personas que son tus propios hijos? Ahora, yo no voy a meterme en la discusión de que si es genoma humano o no el que se usa en la vacuna. Yo no voy a discutir eso, pero sabiendo de que probablemente fuese así, ¿cuál sería tu posición de saber que a una persona no le importa lo que pasó, sino lo que le importa es salvar su propia vida? ¿Qué dirías tú? ¿Estoy listo para ponerme la vacuna? ¿O dirías, no, todo lo contrario, quiero ir conforme Cristo me lo dice y respetar que no se siga dando este tipo de actividades? Este es el cuestionamiento. Cuando la palabra de Dios que estamos estudiando nos dice que no es solo que nos avergoncemos de Jesús, sino también de qué? De su doctrina, de su palabra. ¿Han pensado qué es doctrina? Bueno, cada una de las enseñanzas que encontramos de Jesús en los 4 evangelios es doctrina para el cristiano. Cada una de las cosas que Jesús enseña no es cuestionable, simplemente se tiene que hacer. ¿Usted está de acuerdo? Y si está de acuerdo, entonces se va a dar cuenta que este versículo, el Señor Jesucristo lo expone en Cesarea de Filipo. Y definitivamente Jesús está haciendo una exhortación a que nos mantengamos en ¿qué? En la fe, confesando a Cristo sin avergonzarnos, pero sobre todo llevando su doctrina sin adulterarla. Porque le está invitando ¿a qué? A que no haga usted pecado. Le pregunto entonces, ¿entiende lo que es adulterado y corrompido? Bueno, Jesús está diciendo que no podemos estar adulterando
o conviviendo con una generación ¿qué? Adulterada. Fíjese qué importante. Le doy unos ejemplos rápidos. El tequila. ¿Usted conoce el tequila? Bueno, cuando el tequila sale, el tequila completamente es blanco, es transparente, es igualito que el agua. De hecho, yo le quiero decir que es más claro que el agua, más nítido, puede verse hasta transparente. Pero ¿qué es lo que hacemos para que el tequila sepa mejor? Se le agrega piloncillo. Y una vez que se le agrega el piloncillo, el tequila toma un color así como cafecito, ¿verdad? Ok, ¿deja de ser tequila? No, sigue siendo tequila, pero ¿está qué? Adulterado. La leche. Usted igual que yo, cuando éramos niños, tuvimos esa experiencia quizás, ¿verdad? Que íbamos al establo a pedir leche y cuando llegábamos por la leche nos daban leche, pero después la mamá decía, la nata no se hizo muy grande. ¿Por qué? Porque a la leche se le agregaba un poquito de agua y esa agua se evaporaba. ¿Dejaba de ser leche? ¿Dejó de perder su estructura? No, seguía siendo leche, pero ¿leche qué? Adulterada. Imagínense entonces en estos dos ejemplos, ahorita voy a tomar un tercero más, que Jesús nos está diciendo, tú no puedes convivir con la leche adulterada, tú no puedes vivir con el tequila adulterado, tú no puedes convivir con esta generación corrompida, con esta generación que dice Jesús, adulterada. Y muchas veces este término se aplica adulterado a la situación de una pareja, ¿no? Como sexualmente adulteró. No, adulterado significa que cambies tu forma en este sentido, en este versículo, para que aparente ser como lo que no eres. Pero déjeme decirle que hay una aplicación más de adulteración, que significa putrefacción. Se oye feo la palabra, ¿verdad? Pero sí existe en español. Si la busca en el diccionario, la va a encontrar. Putrefacción significa que está ¿qué? Echado a perder. Putrefacto, su nombre lo dice, es no solamente que está echado a perder, sino que apesta. Huele feo. Le platico una historia así rápido para que me entienda. En los restaurantes, algunos de los restaurantes italianos, no voy a decir que todos, hacen las famosas albóndigas, ¿no? Lo que le conocen el meatball. Entonces, las meten a cocer en el horno, un montonón de albóndigas y luego las meten en botes de plástico. Ya que están ahí, las meten al refrigerador. Al paso de las semanas, las meatballs, pues obviamente las van agarrando conforme los clientes las van pidiendo. Pero, ¿qué cree que va pasando? Al término de 4 o 5 días, las albóndigas se empiezan a poner verdes por el proceso natural de cocimiento y por la refrigeración. Bueno, entonces lo que agarran es un pelapapas, le quitan todo lo verde, las vuelven a meter al horno y después les ponen salsa para que nosotros nos las comamos bien ricas. ¿Pero qué estamos comiendo? Algo que está putrefactado, algo alterado, pero ¿saben qué es lo más peor? Que estamos comiendo algo que nos hace daño. Jesús nos está diciendo todas estas palabras, si usted se avergüenza de mí y usted se va con esta generación adultera, corrompida y pecadora, ¿qué está haciendo usted? Está comiendo cosas podridas, adulterada, y no puede disfrutar de un real tequila. Ahora no le estoy mandando que usted tome tequila, ¿ok? Porque luego se puede entender que puede tomar tequila, simplemente es un ejemplo. En esencia, todo lo que está adulterado está ¿qué? Modificado de su forma original. Entonces Jesucristo está hablándole a quien directamente en la confrontación tiene a los saduceos, a los fariseos y a todos los feos. Ahí están. Pero también tiene a todos los que no son creyentes. Y tiene a todos los que tienen comezón de oír. Tiene a todos los que tienen ganitas de saber qué es lo que Jesús hace. Tiene a todos los que tienen ganitas de que les haga un milagro para que les quite el problema que tienen. Que esto sigue dándose actualmente en la iglesia. Todavía sigue siendo esto lo mismo. Muchos en la iglesia estamos porque queremos encontrar un milagro, porque queremos encontrar compañía, porque nos sentimos solos, porque queremos que la iglesia nos resuelva algo en el grupo, cuando verdaderamente Jesús dice, lo que tú tienes que hacer es no adulterarte, confiar en mí, confiar en el Espíritu Santo, confiar en que estoy trabajando en ti. Y aquí es donde viene la firmeza. Para poder confiar en Jesús, tú y yo tenemos que ser transparentes y no nos tenemos que sonrojar. Tenemos que estar firmes en lo que Él nos promete. Cada una de sus palabras, vuelvo a repetir, es que doctrina. Cada una de sus enseñanzas es doctrina. Así que ninguna de las cosas que Jesús dijo o es mejor o es más mala. O esta está mejor y esta menos mejor.
todo lo que dijo Jesús es bueno. Y nos acompaña en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús entonces? Generación adúltera. Generación que conoce a Dios, pero no quiere servir a Dios y aparenta ser como Dios los quiere. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa apariencia que la Biblia incluso la llama apariencia de piedad? ¿O cuántos de nosotros estamos vestidos de oveja cuando verdaderamente por dentro somos lobos rapaces que queremos dañar a la iglesia, dañar al rebaño? ¿Cuántos de nosotros nos presentamos como que somos inocentes cuando lo que queremos es tomar algo de los demás? Cuidado. Jesús dice que todo esto es avergonzoso para el evangelio. Es vergonzoso para la iglesia, es vergonzoso para nosotros como ¿qué? Como creyentes. Vamos quedando claro en este punto. O sea, Jesús no está jugando. Si se dan cuenta en esta exhortación, Jesús no está jugando. Jesús está diciendo, esto depende que tú estés conmigo en el día que yo venga con mi gloria. Y si usted notó en la escritura, dice con mis santos. Fíjese, es primera vez que en todo el evangelio usted va a encontrar que Jesús dice en la gloria de su Padre, dice con los santos ángeles. Esta frase no es común verla en la Biblia. O sea, Jesús va a escoger lo santificado de lo santificado que Él tiene con sus ángeles para venir con usted y conmigo si nosotros verdaderamente recibimos el aprobio y decidimos seguir la doctrina de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo, ser recibidos en lo alto y que estén los santos ángeles de Jesús recibiéndonos a nosotros o incluso levantándonos y llevándonos? Esto es una escena hermosa. Pues parece ser que Jesús dice que esto depende de dos tipos de vergüenza. ¿Cuál es la vergüenza? Que usted se avergüence de él. Y entonces Jesús dice en respuesta, no en desquite, no entendamos mal, en respuesta a tu actitud, yo también te voy a decir que me voy a avergonzar de ti cuando venga la gloria de mi Padre con los santos ángeles. ¿Lo había notado los santos ángeles? Pocas veces en la palabra de Dios se dice. Pero entonces el tema central aquí, como podemos ver, es vital. No es un proceso de salvación como se da cuenta, ¿verdad? Es un proceso de reconocimiento de que Jesús diga, siervo fiel. Que Jesús diga, no te avergonzaste. No quiere decir que Jesús no te va a perdonar. No quiere decir que Jesús no te va a aceptar si tú ya lo aceptaste como Señor y Salvador. Lo que quiere decir que Jesús no te va a dar toda la honra y la gloria que Él quiere darte cuando tú vengas a Él. ¿Se dan cuenta? No es un proceso de salvación. Este versículo bíblico es un proceso más que todo de ¿qué? De aceptación y de obediencia al Evangelio. La única manera de ser salvos, ¿cuál es? Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y confesarlo con nuestra lengua, y dice que nuestros pecados ya están perdonados, si esto se hace de fe. Pues este versículo muchas veces se ha utilizado para escarnecer a la persona y decirle, fíjate aquí que dice que si no te portas bien y tus obras todas son malas, entonces estás en el infierno. No, ahí si se fijan, ni siquiera Jesús toma el tema del infierno. Lo que toma es nada más decir, ustedes, si no me reconocen y se avergüenzan de mí, yo me avergüenzo de ustedes también. Que es diferente al versículo que dice, si ustedes me niegan, yo también los voy a negar. Ahí sí hay una implicación más grande. ¿Entendemos la vergüenza? Bueno, este es el tema central. Vergüenza. Vergüenza es definida de acuerdo al la Real Academia Española, al dicho de la Academia Española, como un sentimiento de pérdida. Fíjense, escuchen por favor con mucho cuidado. ¿Sentimiento de qué? De pérdida. Se te perdió algo, pero es algo que amabas. Ahora, póngase a pensar cuando usted escucha que es un sentimiento de pérdida de algo que amas, ¿qué es lo que puedes perder más? Y aquí dice la definición muy clara, es un sentimiento de pérdida de dignidad. ¿Está pesado o no? O sea, fíjate bien, cuando tú haces este proceso,
lo que vas a perder en el amor propio es la dignidad tuya, o vas a hacer que otra persona pierda también su dignidad. Y dice, ¿por qué problema? Dice, causado por la falta cometida por una humillación o un insulto recibido. Pierdes tu dignidad. ¿Tiene por ahí usted una pintura de qué es dignidad? La dignidad nos sostiene en muchas cosas, mis hermanos. Yo le quiero preguntar si Jesús nos ha hecho algo para que nosotros perdamos nuestra dignidad. Y si Jesús no nos ha hecho nada para perder nuestra dignidad, sino por todo el contrario nos ha dado, la pregunta entonces que tenemos que hacer, ¿cuál sería el motivo por el cual nosotros pudiéramos avergonzarnos de Jesús? No habría algún motivo, ninguno. Pero bueno, vamos a estudiar las acciones relacionadas con la vergüenza. Las acciones relacionadas con la vergüenza. ¿Qué se relaciona con la vergüenza? Y vamos a ver el primer punto. Provocar vergüenza a otros. Mi pregunta es, ¿cómo podemos causarle vergüenza a otros? ¿Es posible? ¿Es posible provocarle vergüenza a otros? Déjeme decirle que la primera palabra que incluso nosotros lo encontramos en la Biblia dice siendo escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Una persona burlona de los defectos y debilidades de otra persona. Una persona burlona. Vaya conmigo a Mateo 27, al 41-44, y este es uno de los momentos más solemnes porque Jesús se encuentra en la cruz y todos los demás están ahí viendo qué está pasando. Y lejos de querer hacer algo por Jesús, ¿verdad? Lejos de tener compasión por Jesús, veamos qué dice la Escritura. Mateo 27, 41-44 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, note la palabra, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó, no se puede salvar. Si él es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjense el reto que le ponían, ¿eh? Se estaban, ¿qué? Burlando, escarneciéndolo, diciéndole, no que tú eres. Ahora, fíjense lo que sigue en el 43. Confió en Dios. Líbrate ahora, perdón, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de ¿qué? De Dios. O sea, ellos querían comprobación. ¿Se acuerdan que Jesús siempre les estaba diciendo, generación, casi les decía maldita, ¿verdad? Que siempre están pidiendo que pruebas, siempre están buscando pruebas, siempre están buscando que yo les muestre, están buscando que se les diga que es la verdad. O sea, ellos siempre querían pruebas, pero fíjense lo que dicen el 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si se fijan que era un grupo bien bonito el que estaba ¿qué? Avergonzando a Jesús. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántas veces han escuchado este comentario? Si tu Dios es tan fuerte, ¿por qué murió en una cruz? ¿Seguimos siendo qué? Escarnecedores. Aún después de 2000 años, después de muchas explicaciones, de muchas cosas que pueden incluso la gente investigar, siguen haciendo la pregunta que hicieron los griegos en su momento, ¿por qué tu Dios tuvo que morir en la cruz? Ahora, quiero que usted se detenga un poquito a pensar, ¿quiénes eran los escarnecedores? Sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos. ¿Acaso la ley de Moisés decía que no podías hablar mal de tu hermano? Bueno, en ese momento quiero decirles que Jesucristo también era judío. Se supone que en el momento del duelo, en el momento del dolor, nosotros no podemos agregar dolor a la persona. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, tú no puedes agregar dolor sobre dolor. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Agregando dolor sobre dolor. Ahora quiero decirles, ¿quiénes eran estas personas? Los que dirigían al pueblo.
Le digo algo así interesante entonces, que muchos de los pastores que tenemos ahora en la actualidad siguen siendo ¿qué? Gente que al no conocer las escrituras completamente está desviando a las diferentes personas creyentes y las está llevando por una condición en la cual ellos son incapaces de poder conocer verdaderamente a Jesucristo. ¿Lo están qué? Adulterando. Están haciendo una adulteración del evangelio. Pero imagínense que usted esté enseñando este tipo de cosas en la iglesia. Dijimos que estamos viendo las acciones relacionadas con la vergüenza y estamos en la parte en la cual nosotros podemos causar vergüenza a otra persona. ¿Estamos bien? No se despeguen de ahí. O sea, nosotros podemos causarle a otra persona este tipo de, ¿qué dijimos? De reducir y bajar su dignidad. ¿Qué estaban haciendo estos líderes eclesiásticos? Reducir y bajar la dignidad de Jesús al modo que dijeron, ¿a poco este es el Hijo de Dios? No se pronunció que era el Hijo de Dios. Casi decían, ¿por qué no viene su padre a rescatarlo, verdad? Imagínense, ¿no? Le pregunto, ¿dónde estaban los discípulos en este momento que pudieran ser sus defensores? Dígalo conmigo. Igual que yo, hubiéramos huido. Nos hubiéramos ido. Segundo punto, entonces, podemos convertirnos en espectadores hostiles. ¿Está escuchando? Nosotros podemos causar dolor volviéndonos ¿qué? Espectadores hostiles. Ahí mismo abajo, en Mateo 27:47, va a escuchar lo que dicen. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Fíjense. ¿Qué espectáculo, ¿no? A ver si viene. O sea, como ya Dios no lo rescató, como ya no vino por él, ahora quiere ver si de acaso el profeta lo alcanza a rescatar. ¿Qué estamos siendo? Espectadores, ¿qué? Hostiles. Ok, todo esto lo estamos aprendiendo para que si alguna vez en nuestra vida se presenta que nosotros pudiéramos ser la causa de la vergüenza de alguien, podamos entender que no debemos de hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se avergüenzan de la segunda venida de Cristo? Bueno, déjenme decirle que hay un grupo de cristianos que dicen, ¿por qué esperas a Jesús si Jesús ya vino? Es lógico. Aquí estuvo, ya se sacrificó. Es más, de hecho, estuvo antes porque venía en espíritu. O sea, Jesús siempre ha estado. Entonces, ¿por qué estás siempre esperando a Jesús? Y se burlan de este hecho de la fe. ¿Qué es lo que están haciendo? Siendo espectadores hostiles. Ellos están esperando que Jesús nunca regrese para que nosotros nos veamos como que estamos mal. Pero acompáñenme a la parte donde la Biblia nos dice que Jesús sí va a regresar y es muy concreta en Hechos 1, versículo 10 al 11. Hechos 1, versículo 10 al 11. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, entiéndase ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le has visto ir al cielo. ¿Qué están diciendo los ángeles? Que Jesús va a regresar. O sea, es decir, la palabra de Dios no está estableciendo lo que estos escarnecedores y burladores y básicamente estamos diciendo que son espectadores hostiles, están fundamentando. Voy a agregar 3 más, pero no las voy a explicar todas por cuestión del tiempo. Cuando nosotros hacemos el hazme reír, ¿sí saben quién es el hazme reír, no? Que tomamos a una persona, en algunos lugares le llaman el puerquito, y lo toman de puerquito y lo hacen para que sea el hazme reír, y se están leyendo de él. Otro punto en el cual nosotros podemos causa de avergonzar a una persona es cuando estamos ridiculizando a la persona. Uno más, cuando humillamos a la persona. ¿Qué es lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo? Estamos causando que la persona pierda ¿qué? Recuerde otra vez y repítalo, su dignidad. ¿Cuántos de ustedes quieren perder su dignidad? Yo creo que nadie. Causamos vergüenza a otros cuando los degradamos
cuando puntualizamos sus debilidades naturales, cuando puntualizamos sus fallas, cuando decimos que esa persona no tiene capacidad, estamos quitándole ¿qué? Su dignidad. ¿Sí sabe que existe una bendición de no causar vergüenza a otros? Vaya conmigo al Salmo 1, versículo 1-2. Y la bendición inicia desde el principio. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos. Sobreafortunado, sobrebendecido el hombre, la mujer que no anduvo en el consejo de ¿qué? De malos. Y dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de noche y de día. Párese ahí y vea todo lo que hemos estudiado. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿dónde? En consejo de malos. Generación que dijimos, adúltera. ¿Puede dar una generación adúltera? Consejos malos. Pero luego dice, ni estuvo en camino de pecadores, generación adúltera y pecadora, dice Jesús. Qué hermoso, ¿no? Se juntan las dos cosas. ¿Qué te puede dar una persona que anda en el camino de pecado? Tú me vas a decir, es que ¿cómo es posible si todos somos pecadores? Hace unos días estaba hablando con una persona y dice, es que yo reconocí que el evangelio, porque el evangelio es la misericordia de Dios y el perdón de los pecados. De otra manera, siempre me estarás mandando al infierno. Le dije, no, al infierno te vas tú solo cuando eres practicante del pecado. Porque quiere decir que estás demostrando que no eres nacido de nuevo, porque a santidad nos ha llamado el Señor, porque el Señor nos ha escogido para que llevemos su palabra, porque el Señor quiere que estemos en su luz admirable, porque el Señor no quiere que caminemos en tinieblas. O sea, no es posible que tú me digas como cristiano que se vale pecar. No, se vale cometer errores, pero no se vale practicar el pecado. No se vale. Y aquí muy claro dice, ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores. ¿Qué dice una persona por ahí? No, es que fíjate que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Digo, no, discúlpame, la Biblia dice en este Salmo 5 que Dios abomina al pecador. Y por lo tanto, abomina su pecado. Y dice también la Biblia que no puede vivir en donde habita el pecador. ¿Por qué? Por su pecado. Pero tenemos la gracia de Jesús que nos salva, nos redime de los pecados cuando verdaderamente nos arrepentimos y creemos en el poder de su salvación y en el poder de su redención y que por su sangre hemos sido verdaderamente limpios para presentarnos justos ante Dios, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. ¿Usted quiere ser causante de la vergüenza? La palabra de Dios dice que usted no puede ser sobre bendecido porque desafortunadamente no está en el camino que Dios ha escogido para usted, que es el camino de la santidad. La recompensa que da Dios es que sigamos por obediencia la ley de Dios, pero sobre todo dice delicia, y esa palabra delicia es muy importante porque quiere decir que la tenemos que seguir como, hermanos, la tenemos que seguir con gozo, con motivación. Hagan de cuenta que puede decir algo que nos prenda, que nos levante, que nos dé poder. Llevar la palabra a todos los demás. Pero después dice que en esa palabra meditamos ¿cuándo? De noche y de día. ¿Y sabe por qué meditamos de noche y de día? Porque a cada circunstancia y en cada momento tenemos que aplicar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Cada experiencia, sea nueva, sea vieja, tenemos que sacar, emanar de nuestro corazón la palabra de Dios. No solamente la vamos a meditar, sino que la vamos a practicar todos los días. ¿Cuál es la razón de practicarlas todos los días? Porque cuando practicamos todos los días la palabra de Dios, no negamos la doctrina de Cristo. ¿Y qué fue lo que dice Jesús? Y el que se avergüenza de mi doctrina, es decir, de mis palabras, también será avergonzado. Vuelvo a repetirles, no hay enseñanza pequeña ni enseñanza grande en Jesús. Todas son importantes. Pero ahora viene el segundo paso. Cuando nosotros somos avergonzados, siendo avergonzados,
Se oye feo, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos vergüenza. Y podemos empezar con un primer punto, ¿da? Cuando somos deshonrados, se nos quita ¿qué? El honor. Al quitarnos el honor, somos deshonrados. Algunas culturas, de hecho, trazan esto. Si este rey se casa con una morena o si este rey se casa con una griega, o sea, entonces esa persona queda deshonrada. Es decir, es una vergüenza para la familia. De hecho, en la actualidad, creo, por lo que me platicó Viviana o escuché que dijo, uno de los reyes de cierta, o sea, ahorita está siendo avergonzado por haberse casado con una seminegra, ¿no? Porque ni siquiera es negra completa. O sea, es decir, ha perdido ¿qué? Su honor. Pero se vale perder el honor por amor, ¿verdad? Bueno, no sé, usted decídalo. Usted decídalo. Yo pienso que es cuestión. Por ejemplo, es muy claro que si usted se casa con una persona que no es de su cultura, usted queda ¿qué? Avergonzado. De hecho, tenemos una amiguita y ella tiene que usar en Japón el apellido de su mamá para no ser avergonzada. Y tiene que usar su apellido aquí en Estados Unidos de su papá porque su papá es de descendencia latina. Interesante, ¿no? Imagínate todo lo que te puede avergonzar en una cultura simplemente por apellidarte Borges. Y no me acuerdo el nombre de ella ¿cómo se llama? En Japón, pero pues tiene un nombre, ¿no? Pero es interesante que un solo hecho, en el cual quizás ni siquiera es culpable porque ella nació con ese apellido, lleva la vergüenza de una cultura. ¿Somos qué? Deshonrados. Segundo, y esta ya es de manera personal, cuando tú pierdes tu honestidad. Ay, mis hermanos, ¿cuántos hemos perdido nuestra honestidad? Siguiente, cuando degradamos nuestro estatus. Voy a explicarlo esto rápido con segunda de Crónicas. Vaya al 30:15. Y yo se lo leo para que vayamos más rápido. Entonces sacrificaron la Pascua y a los 14 días de y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. O sea, en este caso, los sacerdotes estaban sirviendo a los Baales y cuando se les fue ratificado y les dijo, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué hicieron? Se llenaron de vergüenza. O sea, ellos mismos degradaron su estatus. Imagínense que te dicen que tú eres sumo sacerdote y tú dices, no, ahora no quiero participar con Jehová, ahora me voy a ir a participar a otro lado. ¿Degradas tu estatus? Y eso es una vergüenza para ti porque estás eligiendo al hombre en lugar de elegir a Dios. Mis hermanos, cuando estamos desesperados de que no podemos cumplir nuestras tareas, ¿qué pasa cuando nos dicen, no pasaste la materia? Puse todo mi esfuerzo y reprobé. O sea, es una vergüenza, ¿verdad? Cuando te dijeron, haz el mejor trabajo que puedas y resulta que en ese día se te chorreó la pluma y echaste a perder todo el trabajo. Tu tarea no se cumplió. Vaya conmigo a primera de Corintios del 15 al 33, 34 y vea lo que dice Pablo. Eso sí quiero que lo lean conmigo. Y fíjense lo que dice. No erréis, es decir, no te equivoques. Y varias veces esta expresión se utiliza en la Biblia para corregirnos, para exhortarnos, para decir, ten cuidado. Aquí dice, no erréis. ¿Y qué dice? Fíjense, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, el buen chisme mata la buena santificación de la conversación. Se oye duro, ¿verdad? Bueno, puede ser más duro todavía. Quiero decirte que tu lengua puede estar matando y condenando a la persona, sino a ti. Déjame decirte que probablemente estés poniendo juicios sobre la persona que habla, la persona que escucha y sobre ti. Sigamos.
34, velad debidamente y no pequéis. ¿Sobre qué debemos de pecar? Velar, dijimos, sobre la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, para vergüenza de ustedes. Porque sabiendo que debían de conocer a Dios los corintios, no conocían a Dios. Tenemos vergüenza cuando no pudimos cumplir con las expectativas que nos fueron puestas sobre nosotros. Quizás porque hemos perdido nuestra honestidad y nuestra transparencia. Pero hay otra etapa más, cuando nosotros avergonzamos a otros. Avergonzar a otros. ¿Cuándo avergonzamos a otros, mis hermanos? Cuando tenemos una actitud de falta de esperanza o de confianza en la persona. Hace mucho tiempo, aquí en los Estados Unidos hubo un muchacho muy bajito. De hecho, creo que hicieron hasta una película que se llama Ruby. Y este muchacho quería jugar fútbol americano. Cuando entró a jugar el fútbol americano, todos se burlaron de él. ¿Por qué? Porque era chiquito y bajito. Era imposible que este amigo pudiera jugar contra toneladas de 6 pies o más, con 300 libras de peso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, acorto la historia. Este amigo siguió estudiando, siguió, vamos a decir, entrenando, siguió estudiando, siguió entrenando. No quiso quitar el dedo del renglón. Obviamente todo el mundo se burlaba de él. ¿Por qué? Porque no tenía las actitudes, porque no había una posibilidad físicamente hablando y mucho menos en sus habilidades deportivas. Pero a final de cuentas, él hace una jugada al final de todo el campeonato y ganan el campeonato. El único que podía hacer esa jugada era alguien chiquito. Recuerda entonces, mis hermanos, que Dios no diseñó a nadie con diferente molde, sino que puso un molde a cada quien porque ese era el molde que necesitaba de cada persona. Así que cuando Dios hizo el molde de usted, Dios lo agarró y lo tiró. ¿Por qué? Porque le necesita a usted trabajando en este mundo y trabajando para su iglesia, pero de una manera particular. ¿A poco no se siente hermoso saber que desde este momento somos seleccionados ya de una manera específica, en donde Dios ya nos ha dado una tarea específica y hermosa, no solamente para la iglesia, sino también para trabajar en el mundo natural que nos corresponde? Nadie puede hacer las cosas que usted hace porque solamente a usted se le capacitó y a usted se le dio las habilidades, y en la bendición del Espíritu Santo le va a ayudar a que usted siga creciendo en esto. ¿No le da gusto? ¿No le da gusto saber que usted es único en su especie? Pero no es para su orgullo, ¿verdad? No, es para creer más en Jesucristo y para doblar más nuestras rodillas, para hacer más justicia, para practicar más el amor de la misericordia, pero especialmente para mantenernos humillados a Dios. ¿Cuándo más podemos avergonzar a otros? Cuando la persona no puede cumplir con algo que se le pidió. En Jeremías 14, versículo 3 al 5, si usted quiere ir ahí. Los nobles enviaron sus criados al agua. Nobles, entiéndase patrones, ¿ok? Entiéndase los jefes, para que sea más sencillo. Los nobles y no hay... Vean lo que dijeron, Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Vea qué tanta la vergüenza fue. Y no tenían ellos ninguna culpa, ¿verdad? Ninguna culpa tenían ellos. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Estaban confusos los labradores, cubriendo ¿qué? Sus cabezas. Hermoso. Jeremías 14 del 3 al 5, ¿verdad? Qué hermoso. Ahora yo quiero que usted se pregunte, ¿cuántas veces tiene vergüenza? Bueno, a mí me ha tocado estar viendo los noticieros y se ponen la chamarra, se cubren la cara,
se ponen una bufanda. Incluso algunos hasta se han puesto sábanas completas. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza de ser vistos en televisión. Su crimen no fue algo bonito y tienen vergüenza. Entonces, perspectivas que podemos nosotros conocer a una persona cuando está en vergüenza, no solamente es que se sonroje, sino que la persona también que se cubra, se tape. Y lo que más les digo, y quiera alejarse de ahí. Una vergüenza también que podemos provocarle a una persona es cuando la persona no tiene las cosas necesarias para una vida normal. ¿Qué hacemos regularmente cuando una persona no tiene las cosas necesarias para una vida normal? Bueno, yo escucho esta conversación y usted quizás va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero la persona le dijo, es que mi hermana no pudo tener una vida normal porque no escogió un marido bueno, escogió un marido pobre y por eso vive en la pobreza. Tiene un marido pobre porque ella lo escogió. O sea, tú pudieras tener más cosas porque eras una mujer bonita y escogiste a un marido feo y pobre. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Avergonzando a una persona porque no puede tener las cosas materiales para llevar su vida normal. Me acuerdo de otra conversación. No, es que yo le tuve que prestar a mi hermana $5,000. ¿Por qué? Porque la pobre no tiene ni para comer. Ok, no tienes que decirle a nadie que le prestaste los $5,000 y mucho menos decir que no tiene ni para comer. Eso es avergonzar a la persona. Imagínense que usted esté enfrente de ahí, que verdaderamente le hayan prestado dinero para salir de un problema y le digan, yo le presté el dinero porque si no estaría en la cárcel. Qué bonito se sentía la investigación. A ver, primero y antes que nada, ¿por qué tendría que estar en la cárcel este amigo, no, esta amiga? ¿Por qué le tuvieron que prestar el dinero? Recuerdan que hemos visto en otras clases que tenemos que tener prudencia, cordura, sanidad, tener una doctrina sana, tener un propósito de amor a los demás. O sea, no podemos hacer este tipo de cosas, no podemos. Si ya hiciste un favor, cierra tu boca, no hables más. Cállate ya. No, es que yo le llevé una tonelada de tamales para que comieran porque sus hijos no tenían que tragar. Yo recuerdo eso y digo, bueno, está bien, o sea, es un acto muy bonito, benevolente y todo, pero estás avergonzando a la persona. No tenía que tragar. No se te puede escuchar más bonito y decir, le llevé una tamaliza para que conviviéramos y platicáramos y estuviéramos a gusto todos. ¿No sería mejor? Sí, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que avergonzar a la persona? No, es que tiene un teléfono bien chafa. ¿Cuántas veces han escuchado ese comentario? No tiene ni para comprarse un teléfono más moderno. Todavía trae de esos que le pegan. Es más, ni siquiera tiene para textos. ¿Por qué tienes que avergonzar a la persona? Si la persona tiene para pagar el dinero y a veces ni siquiera esos teléfonos, déjenme decirle que ni siquiera la persona los compra, la persona se los dan para que puedan tener un teléfono para comunicarse por emergencia porque están enfermos. O sea, cuando usted ve una persona que tiene de esos puntitos digitales de hace 20 años, es porque el gobierno se los ha dado porque esa persona está enferma. Tenga misericordia. No tiene teléfono malo no porque no pueda comprarlo, sino porque es el único recurso que tiene para poder llamar al 911 en un momento determinado. Cuidado con lo que hacemos. Cuidado con nuestra lengua. Aprendemos entonces, la vergüenza está ligada directamente con la debilidad, la deshonra, la corrección y la falta de confianza, pero especialmente cuando tú y yo le quitamos la dignidad a la persona. ¿Está listo para quitarle la dignidad a alguna persona? Pues no se llame bienaventurado. ¿Está listo para bienaventurado? ¿Está listo para disfrazarse con una generación perversa, mala, corrupta y pecadora? Pues parece que Jesucristo dice que usted se está avergonzando de él. Jesucristo no es débil, mis hermanos. Jesucristo no es deshonroso. Jesucristo no es deshonesto. Jesucristo no convive con el pecado. Va con los pecadores para sacarlos del pecado. Mis hermanos,
No tenemos ningún solo justificación para sentirnos avergonzados de Cristo. Cuando verdaderamente has nacido de nuevo y el tamaño de tu fe es la correcta. ¿Cómo podemos evitar el practicar la deshonra de los demás, traducido en vergüenza? Mis hermanos, en este sentido, los creyentes requerimos de firmeza, integridad y transparencia para no avergonzar a los demás. Solución número 1 es que tenemos que tener integridad para poder ver esas recompensas. La palabra de Dios nos llama a ser íntegros para no tener vergüenza. Y en segundo lugar, honrados para no ser corrompidos. Transparentes para que la gente pueda ver quiénes somos. ¿Se los aprendió? Bueno, porque si eso no lo lleva en su corazón, entonces no puede ser íntegro, no puede ser honrado y transparente. Por eso se habla de la palabra humildad, ¿verdad? Porque esas son las características de un humilde, íntegro, honrado, pero especialmente transparente ante Dios. Honrado es una persona que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con sus valores morales. Le pregunto nuevamente, ¿usted es íntegro? ¿Usted es transparente? ¿Usted es honrado? Y esto se lo digo incluso en la tienda. Y se lo digo en las llamadas telefónicas. Y se lo digo en tu tiempo de trabajo. Me voy a tomar 10 minutos más de descanso, que acabo el patrón no se va a dar cuenta. Termino mi descanso y me voy al baño 20 minutos, o sea, ya chequé de regreso. No, es íntegro, mis hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, que quién va a habitar en ese tabernáculo. Salmo 15, versículo 1 al 2. Dice Jehová, pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Segunda pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Y vea la respuesta que da. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Tiene que andar en qué? En integridad. Usted debe ser íntegro para no ser avergonzado, ni tampoco para avergonzar a los demás. Podemos aprender hasta este momento. Si somos honrados en nuestra fe, nada puede corrompernos y tendremos la promesa de ser reconocidos por nuestro Señor Jesucristo cuando venga en su gloria para que habitemos en su tabernáculo. Déjenme darle esta ilustración. ¿Le gustan las ilustraciones? Fabricio Lucio era un célebre general romano. Él se hallaba en completa pobreza y fue nombrado emperador de una república para ir a tratar con otro emperador que se llamaba Pirro, el rey de Epiro, y él iba en el nombre del César. Pirro lo recibió en la corte, le puso las mayores distinciones, le puso las mejores mujeres, los mejores platillos, la feria por ahí, tesoros, etcétera, sabiendo que obviamente Fabricio no tenía dinero, que carecía. Fabricio sabía lo que estaba intentando Pirro. Pirro y Fabricio habían tenido conflictos anteriormente y obviamente Fabricio se había mantenido siempre en honestidad, ofreciéndole honores más elevados, utilizando su buen discurso, quiso sobornarlo completamente Pirro a Fabricio, perdón. Fabricio le dice esto, escuche bien. Pero déjame decirle para que se entienda el contexto. Pirro le dice a Fabricio, si tú y yo nos unimos, podemos derrocar al César, llegaré yo al poder y entonces llegando al poder tú tendrás mayor gobierno. Imagínense a alguien que está en la pobreza, que ha perdido todo y que le están poniendo todo, chamacas, dinero, comida,
reinado. Acuérdense que los romanos eran extensos en eso, ¿verdad? Vean la contestación de Fabricio y le voy a preguntar, y honestamente dígamelo, si usted como cristiano daría esta respuesta. La contestación de Fabricio fue la siguiente. Le dice a Pirro, Pirro, si aún me crees honrado, fíjese bien, si aún me crees honrado, ¿por qué pretendes corromperme? Y si crees que soy capaz de dejarme sobornar, dime de qué manera puedo servirte. ¿Entiende? Voy a repetírselo otra vez. Si aún crees que soy honrado, ¿por qué pretendes corromperme? Y si crees que voy a ser capaz de servirte, y si crees que me dejo sobornar, dime de qué manera puedo servirte. ¿Usted contrataría a alguien que se sobornó para el poder y después lo pondría usted como su servidor? Esto es lo que Cristo nos está diciendo. Ya llegaron conmigo al evangelio, yo ya los busqué, ya los traje. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Jesús nos está pidiendo que no nos corrompamos y que no nos dejemos sobornar. ¿Por qué? Por la generación adúltera, por la generación pecadora. ¿Tendríamos nosotros esa capacidad a todas las cosas que el mundo nos ofrece para decir, no, me voy a mantener íntegro, transparente, no me voy a avergonzar de Cristo, no me voy a sonrojar, sino por todo lo contrario, me voy a mantener firme porque quiero servirle al Señor? O sea, soy insobornable. ¿Pudiéramos los cristianos verdaderamente defender con orgullo ese punto? Y déjeme decirle que Fabricio no era cristiano, era romano, no era creyente. Mas, sin embargo, estableció un principio, quiso poner en alto ¿qué? Su dignidad. Quiero preguntarle qué tan alta está su dignidad como cristiano. ¿Qué tan grande está su dignidad como cristiano para no dejarse corromper por lo que ya hemos hablado? Déjeme decirle entonces, si usted tiene dudas de su fe, si su fe se empieza a comprometer, le voy a dar el consejo que dice Juan Hus. Juan Hus, para los que no saben, es un teólogo cristiano de la época de la Reforma y que era demasiado fuerte, demasiado duro, que decía que tenemos que cambiar. Y vea las palabras que él dice. Si usted está comprometido, dice Juan Hus, confesaré y defenderé públicamente la fe que yo tengo. ¿Cómo usted tiene que actuar cuando usted está comprometido, cuando usted siente que su fe verdaderamente no la está llevando dignamente? Dice, confiese y defienda públicamente su fe, porque si usted confiesa públicamente su fe, déjeme decirle que practica el evangelio. Hay veces que a mí me ha tocado estar en debates directos con gente y tengo que sacar todas las escrituras que están en mi cabeza, que están en mi corazón, para poder decir, no, la cosa no es así. No es así. No puede haber dos Cristos, como se los dije, hay uno solo. Tuvo que bajar a Egipto porque hay una profecía que tiene que bajar a Egipto. No, pero el otro salió impune, o sea, no tuvo ningún problema, siguió viviendo y ese era el Cristo que pasó a la gloria. No, el Cristo que pasó a la gloria fue el que tenía los clavos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, estaba herido su costado. Ese era el Cristo que pasó, entonces fue el Cristo que estaba crucificado. O sea, usted no puede dejar de practicar su fe, confesar su fe y defender su fe, especialmente si usted se siente débil y desmotivado. Tiene que hacerlo. Dice, tengo que no murmurar solamente en mí, sino murmurarlo en los rincones, murmurarlo en las esquinas, hablar de Jesucristo en todos lados. Dar oración a cualquier persona. ¿Cuántas veces usted se ha acercado, que está en un restaurante, una persona se acerca a usted, una mesera, y le dice, ¿quiere usted orar conmigo? ¿Quiere que yo ore con usted por sus necesidades? Ese cristianismo se ha perdido. Porque no nomás debemos llorar con cristianos, debemos llorar con quien sea. Orar sin cesar en todo tiempo, en todo lugar. ¿Está entendiendo lo que Jesús dice? Es importante entonces que el evangelio sea reconocido con una fe pura. Contra la fe pura no hay remedio, solamente puedes encontrar a Cristo Jesús. Para esto es necesario que se abra la puerta de nuestros corazones,
y exista un verdadero nacimiento para que nuestra práctica esté firme, no corrompida, y que los argumentos del mundo sean derrumbados. Déjeme leerle Marco 8:38 en la palabra de Dios para todos. Y escuche bien lo que dice. La gente de hoy es infiel y pecadora. ¿Cómo es la gente de hoy, mis hermanos? Infiel y pecadora. Repítanlo conmigo, y especialmente las jóvenes y los jóvenes que nos están escuchando. La gente de hoy es infiel y pecadora. Es su naturaleza, no se las podemos cambiar porque no conocen de Cristo. Es su forma natural de actuar, es su dignidad que ellos tienen, y por lo tanto desde ahí nos van a atacar para querernos corromper, para podernos cambiar, para podernos hacer leche adulterada, tequila adulterado, para podernos, de hecho, dijimos que seamos descompuestos, perder, putrefactos, nuestra forma de olemos, en lugar de ser aroma agradable, incienso agradable para Dios, seamos aroma de muerto para Dios. Siendo cristianos, la gente de hoy es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Voy a terminar con estas dos interpretaciones para cerrar todo el tema. Y quiero que lo entienda. De acuerdo a algunos teólogos, este versículo solamente tiene que ver con Israel. Y era solamente para ese momento que Jesucristo les dijo: ustedes que se están avergonzando de mí, no van a poder tener la gloria de mi Padre. Pero todos aquellos que no se han avergonzado de mí, compartirán la gloria de mi Padre. ¿Cuál es el problema de esta interpretación? Que Jesús dice: cuando yo regrese. Y Jesucristo, quiero decirles, no ha regresado. Por lo tanto, esta aplicación se extiende a nosotros como iglesia. Tenemos que estar velando como iglesia, no salirnos de ahí. Tenemos que seguir las instrucciones de Cristo si queremos que Cristo nos reconozca. En otras palabras, si nos avergonzamos ahora de Jesús, cuando Él venga con su gloria, se va a avergonzar de nosotros. ¿Cuál es tu actitud de Cristo en este momento? Porque ¿sabes qué? Este es un momento espiritual que va a tener repercusión en tu vida. No solamente presente, sino futura. Recuerden que siempre les he dicho y siempre se los voy a repetir. Todas las acciones que nosotros hacemos, te pagan o te cobran. Y aquí Jesús nos está diciendo que si te pagan y tú vives el escarnicio, perdón, se me fue la palabra, vives con Él toda la opresión, dice que también con Él recibirás la gloria. Pero si lo niegas, Él también te negará. Tu decisión de hoy te va a pagar o te va a cobrar. La otra interpretación, que es yo lo que creo que es la mejor, tenemos que caminar en transparencia en nuestra fe, mis hermanos, siguiendo nuestras acciones, siendo testigos verdaderos. Y para esto, mis hermanos, tenemos que mantenernos fieles hasta el final, sin cuestionar lo que Jesucristo ha enseñado, porque no solamente se trata, según lo que usted está viendo, que es creer en la persona de Jesucristo, sino también creer en sus palabras y sus doctrinas. ¿Cómo podemos mantenernos fieles y no avergonzarnos de Cristo? Mis hermanos, Jesús nos lo enseña de una manera crucial. Número 1, poner siempre la voluntad de Dios primero. Número 2, niéguese a usted mismo. Número 3, tener el verdadero deseo de renunciar a nuestra vida en el mundo. Número 4, querer estar en la presencia de Dios. 5, crucificarnos con Cristo. Por cuestiones del tiempo, usted lo lee después. En Gálatas 2, versículos 20-21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Le digo un secreto, si usted va a la cruz con Cristo, escuche bien, ocupa a algunos Judas que lo traicionen, porque si no, ¿cómo puede ir a la cruz? Necesita quien le jale las barbas, quien le escupa, quien le pegue con el látigo. Pero gracias a Dios que Cristo sufrió todo eso por nosotros para que nosotros no lo suframos. 6, seguir la vida en obediencia por donde Jesús nos guía. 7, practicar el servicio a Dios empezando en tu familia. Debemos de ser claros, mis hermanos. Avergonzarse de Cristo, entonces, con todo lo que usted escuchó, lleva a 3 conclusiones sencillas. Todo aquel que rechaza las enseñanzas de Cristo está probando que se está avergonzando de él. Pero todos aquellos que hacen las actividades de la generación adúltera están avergonzándose de Jesús. Todos aquellos que rechazan abiertamente a Jesucristo, están avergonzándose de Jesús. Y todo aquel que denigra, baja la dignidad de otro, se está avergonzando de Jesús. Porque Jesús dijo que cuando le hacemos a uno de ellos, los más pobres, los más chicos, los más necesitados, se lo hacemos también a él. Permítame cerrar con esta escritura. Primera de Juan 2, versículo 23 al 24. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. O sea, avergonzarse de Jesús, en otras palabras, es avergonzarse del Padre también. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, bendito eres. Gracias por el día de hoy, por las cosas que nos das. Permítenos a ser fuertes para no avergonzarnos, Señor. Permítenos a no sonrojarnos. Permítenos, Señor, a ser transparentes, honrados, pero especialmente a mantenernos en tu fe, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para que no desvariemos, para no ser escarcinio para nadie más, Padre Celestial. Ayúdanos a cuidar nuestra lengua, ayúdanos a cuidar nuestros actos, Padre Celestial, pero sobre todo, ayúdanos a cuidar nuestro testimonio. Te pido por todos aquellos que están creciendo en Jesús, para que esta palabra les ayude a subir, no su nivel, sino a subir su fe en ellos, para que ellos puedan saber que sí, verdaderamente tú vendrás en tu gloria y en tu poder con tus santos ángeles, Señor, como lo dicen, en la gloria de tu Padre, y serás obviamente aquel que nos va a recoger y vamos a vivir contigo, Señor, esa eternidad. Que en fe podamos creer esta palabra para no ser avergonzados. Te lo pedimos en tu sagrado nombre, Señor. Amén, amén y amén.